Hola Alejandro, buen día. Oscar, Roselena, ¿cómo Licenciado, buen están? día. ¿Cómo han pasado? Buen día. Licenciado, buen día. ¿Cómo han Gusto saludarle. pasado? Hola Kelly. Bueno, un gusto que se hayan podido conectar con ustedes. Saben las dificultades que hemos tenido las 3 semanas anteriores para poder tener este encuentro síncrono. Como es de conocimiento general, solamente las semanas 1, 4, 7 para hablar del primer parcial están establecidas con la posibilidad de que se pueda generar este tipo de encuentros. Hoy les doy la bienvenida para que podamos compartir al menos un momento acerca de aquello que debía haber sido expuesto en la primera semana, dada la circunstancia de los feriados que tuvo nuestro país. Primero el decreto ejecutivo, por supuesto, con la crisis energética, luego el del 1 de mayo, y hoy, gracias a que no existe ningún inconveniente en esta cuarta semana, podemos retomar algunas actividades que debían haber sido expuestas en la primera semana. Lo primero, voy a socializarles, contarles un poco de qué va el tema de esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. El momento en el cual ustedes puedan o quieran intervenir y hacer una consulta, con mucho gusto me interrumpen. Hay la opción también de utilizar, levantar una mano, como ustedes quieran, para hacer cualquier pregunta, ¿no? Lo importante es en este momento utilizar el tiempo disponible para que podamos conversar, para que podamos socializar el sílabo, ver si es que hay algún inconveniente con las actividades que han tenido ustedes en cada una de las 4 semanas, que esta justamente es una de ellas. Y a partir de ahí, por supuesto, ir construyendo esta asignatura que desde mi punto de vista es fundamental para la carrera que ustedes están estudiando, no solamente porque es una asignatura horizontal, transversal a todas las carreras de las instituciones de educación superior en nuestro país, sino que tiene una pertinencia específica para ustedes porque toca temas que seguramente atañen a el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, el día de mañana, ojalá pueda estar con ustedes cuando puedan graduarse, tener su título académico. Todo este bagaje de conocimientos que van a ser expuestos durante estas 16 semanas, seguramente les van a permitir a ustedes, en el ámbito en el cual se desarrollen, en medio de comunicación escrito, en medio de comunicación radial, televisivo u otros, tener todos estos elementos de análisis, de debate y, por supuesto, que nos permitan trasladar a la colectividad aquel conocimiento tan necesario. Entonces, este programa de asignatura corresponde a nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, en la carrera que ustedes, creo yo, acertadamente han escogido. Comunicación es fundamental, la comunicación siempre lo ha sido, y más aún atravesados por la tecnología de la información y la comunicación, y dadas las circunstancias del contexto nacional, creemos que hay que recuperar esa deontología ética de la comunicación, esa deontología de la comunicación, una ética comunicacional, y seguramente ustedes están haciendo aquello, ¿no? Es una unidad básica que, como le dije hace un minuto atrás a este curso, atraviesa todas aquellas necesidades que tienen los estudiantes de conocer qué es lo que ocurre en el Ecuador en cada una de sus unidades y temas que han sido expuestos. Tenemos, por supuesto, voy a tener que cerrar a alguien acá, perdón. Voy a tener que silenciar a alguien hasta terminar con este tema, pero sin embargo, si tienen que interrumpir, háganlo, más el ruido molesta a ustedes y a mí también. Entonces, hay 32 horas de docencia, son 16 prácticas de aprendizaje experimental. Por supuesto, esto está configurado dentro del proyecto de carrera y ha hecho una sugerencia de que no es necesario el PAE, más sin embargo, ustedes tienen que cumplir algunos escenarios de recuperación bibliográfica para cumplir con las actividades de práctica experimental. Hay 48 horas de aprendizaje autónomas y, por supuesto, 96 horas en el periodo, dando un total de créditos de 2.
Está acá en el sílabo, que ustedes seguramente ya lo descargaron del entorno virtual, mi correo institucional y el teléfono celular. Por favor, úsenlo cuando tengan alguna complicación, alguna cuestión que urgentemente debe ser trasladada a quien habla, ¿no? Acá está algo en síntesis de la formación académica. Esta asignatura está dentro de la organización curricular básica, fundamentos teóricos, y lo que nosotros necesitamos acá conocer seguramente es de que en la carrera de comunicación el mundo en el que vivimos va a existir, y de hecho así ocurre, una gran pluralidad, una diversidad, una riqueza cultural, y por supuesto nuestro Ecuador no está exento de aquello, posee importantes y valiosos hechos históricos que debemos rescatar. Así que como futuros profesionales, ustedes conciben nuestra historia, conciben una realidad nacional y saber, por supuesto, qué es lo que nosotros en la actualidad debemos sostener como un ámbito de la diversidad cultural, como nosotros las herramientas que nos provee en este momento la Universidad Estatal de Bolívar a través de la carrera de comunicación, podemos utilizarla a futuro para potencializar justamente la profesión que ustedes han escogido. Acá hay 4 unidades en las cuales vamos a hablar de muchas cosas: un contexto nacional, un sistema político, movimientos sociales, participación política y hacer una mirada crítica a nuestro país, es decir, tener las herramientas necesarias para, al finalizar, analizar al Ecuador. Estas unidades en las cuales se establecen los objetivos de la asignatura establecen justamente desde el proyecto de carrera que necesitamos comprender la historia, la geografía, la pluriculturalidad. Hay este ámbito regional, sin duda es parte de la historia de nuestro país, el hecho de que tengamos las regiones que tenemos, y esto permite también tener una connotación especial, un análisis especial en el momento en el cual se toque algunos ámbitos de la diferenciación, como ustedes ya lo han hecho en las tareas de las 3 primeras semanas, de la pobreza, de la exclusión, cómo la población se ha ido distribuyendo en escenarios inequitativos en el Ecuador, y por supuesto, esto nos permitirá en el ámbito del aprendizaje desarrollar una actitud crítica, una forma de gobierno y formas de dirigencia política y económica que las conocemos lamentablemente en casi 200 años. En 2030 va a cumplir el Estado ecuatoriano esa configuración de una institución, llamémoslo así, el Estado contemporáneo, en el cual tiene que atender las necesidades de una población que vive dentro de su territorio, al igual que otros estados en Latinoamérica, tiene serias dificultades, pero sin embargo sus instituciones seguramente tendrán la posibilidad de ir generando espacios en los cuales se analice qué es lo que se ha hecho hacia atrás, y a partir de esa experiencia buscar mecanismos que nos permiten encontrar soluciones a los problemas estructurales que tenemos. Dicho sea de paso, ya la próxima semana, en la semana número 5, ustedes ya entran en la unidad número 2. Ahí tenemos modelos económicos muy importantes que hay que analizarlos en el ámbito contemporáneo, y aterrizamos en los modelos económicos que se han implementado en nuestro país y cuáles de ellos seguramente han ayudado a su desarrollo o no en la población ecuatoriana. La pertinencia, por supuesto, tenemos que empezar a vislumbrar dentro de ese ámbito, luego de tocar la realidad nacional de la diversidad cultural, cómo nosotros estamos construidos, digo, socialmente e individualmente, a partir del mestizaje, a partir de la existencia de pueblos y nacionalidades que van generando no solamente diversidad étnica, sino también una diversidad cultural importante, que es fuente de riqueza inagotable, ¿no? Los resultados de aprendizaje, lo que necesitamos seguramente es analizar e interpretar el desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana, nuestro entorno y las características culturales. Está dividido este curso. Si no hay preguntas, seguiré con la lectura de esta herramienta de planificación, el sílabo, en el cual ustedes ya tocaron algunos temas. Tocaron, por ejemplo, la unidad número 1, que es un análisis del entorno nacional, denominado contexto nacional, que debemos trasladarnos a visualizar ámbitos del Estado y la pluriculturalidad en un primer tema, luego ver el regionalismo, su historia y su antropología. En la semana número 3, aterrizar acerca de
cómo se está configurando el Estado ecuatoriano en su proceso de descentralización. Entonces nosotros acá entendemos y decimos, bueno, el Estado, como esa institución tan amplia, tan grande que tiene que atender a la población en el Ecuador, tiene que organizarse política y administrativamente para que todas esas competencias, es decir, esas tareas, esas responsabilidades que tiene, trasladarlas a otras instituciones jerárquicamente inferiores que tengan su autonomía, que sean descentralizados estos procesos y empecemos nosotros a trabajar en función de la población que vive en esta provincia, en este cantón, en esta parroquia y así articulados a los ejes de desarrollo y un marco constitucional y legal podamos atender a esa población. La semana 4, tocar ecología y áreas protegidas y, como les decía, aterrizar, por supuesto, en la unidad 2. En la unidad 2 vamos a conocer y analizar antecedentes, acciones, impactos, ideologías que se han desarrollado dentro del sistema político ecuatoriano y desde el sistema político ver cómo se ha ido planteando cuestiones de características en las cuales se implementan modelos económicos. Ustedes ya seguramente tienen conocimiento de un concepto de economía muy básico que yo lo utilizo frecuentemente, que es el de que si tenemos recursos limitados y hay necesidades ilimitadas, entra la economía como una ciencia que pretende organizar justamente a todos estos agentes que intervienen en la distribución y en la producción y comercialización de estos bienes y servicios necesarios justamente para la población, ¿no? Entonces, en la semana número 5 está establecida ya en el entorno virtual. Pueden revisar las lecturas, pueden revisar los videos. La tarea la tendrán que hacer la próxima semana. Ya evitamos tareas de diario de doble quinta entrada. Pensé que era una herramienta fundamental para que ustedes puedan en un primer momento utilizarla desde la perspectiva en la cual puedan tener la posibilidad de que a través de este organizador, de esta herramienta, se pueda sintetizar a través de una conferencia, a través de una lectura o cualquier proceso académico en el cual ustedes estén inmersos, las ideas principales que se estén esbozando dentro de ese proceso. Y en la columna de la derecha, como ustedes ya visualizaron, sus opiniones, qué reflexiones ustedes la trasladan a ese tema, ¿no? Entonces, el proceso económico contemporáneo y cómo los actores políticos lo han instrumentalizado en el ámbito mundial está establecido en la semana número 5. En la semana número 6, partidos y movimientos políticos. En la semana 7, cómo la representación de estos actores políticos tiene un impacto en la política económica y sobre todo analizar el modelo neoliberal. Y ya en la semana número 8 tenemos la evaluación del primer parcial. Recuerden, después de este encuentro síncrono establecido en el cronograma, tendremos en la semana número 7 nuevamente la obligatoriedad de tener este encuentro para poder resolver preguntas, cuestiones frente a esta evaluación del primer parcial. Ahí estará establecido una práctica de aprendizaje experimental. Ustedes saben, hay una guía que ya la subiré al entorno virtual conjuntamente con la tarea que tienen que realizar y esto tiene que ser inducido, es decir, subido al entorno virtual, ¿no? Ya en el segundo parcial, ahí tocaremos una unidad número 3 en la semana número 9 que tiene que ver con los movimientos sociales. Cómo los movimientos sociales han ido generando una participación política y, evidentemente, han generado escenarios políticos distintos, ¿no? Entonces, tocaremos en la semana 9 la clase obrera, el movimiento indígena, otros movimientos que serán tocados en la semana 10 como el movimiento feminista ecuatoriano, en la semana 11 el movimiento religioso, el movimiento social, y en la parte final ya de este semestre, en el segundo parcial, la mirada crítica hacia el Ecuador. En la semana 13 tendremos el desarrollo de la educación del Estado ecuatoriano. En la semana número 14, la diversidad cultural, el poder y medios de comunicación en el Ecuador. Muy importante la participación de ustedes. Yo considero la comunicación y los medios que trasladan justamente esta información a la población en un momento determinado se convierten en actores importantes a favor o en contra de quienes tengan un discurso o aspiren, por supuesto, democráticamente un cargo de elección de estas características, de elección popular.
La semana número 15, la nueva constitución del Ecuador, cómo existe hoy, ya casi después de 16 años, una constitución que tiene que ser evaluada probablemente. Hace poco nosotros asistimos a un referéndum y consulta popular. Cuando hablamos de referéndum, sabemos que es un mecanismo de democracia directa que se traslada por parte del Ejecutivo, en este caso, hacia el pueblo ecuatoriano para hacer una reforma parcial de algunos artículos de esta constitución. Visualizaremos el proceso migratorio como un fenómeno social, económico que está lamentablemente en el lado social afectando a los ecuatorianos y por el lado económico, por supuesto, es una fuente de divisas importante para la economía del Ecuador y es una sostenibilidad financiera para muchas familias acá. En la semana 16, ya para cerrar el parcial y el semestre definitivamente, un concepto establecido en la Constitución del 2008 que traslada ya filosóficamente lo que los pueblos y nacionalidades ancestrales acá en Latinoamérica se ha planteado como el buen vivir, cómo se visualiza visionariamente las características del bienestar que tiene la connotación occidental, europea y otros frente a lo que en nuestros extensos y vastos conocimientos de nuestros pueblos se planteaba el buen vivir como un mecanismo integral de articulación con el desarrollo económico, desarrollo de la población y la naturaleza. ¿Cuánto es? Venga, ¿cuánto es? Bien, terminamos el segundo parcial, el semestre, tenemos una segunda guía y a partir de ahí, evidentemente, tenemos que mostrar una metodología y ambientes de aprendizaje que como ustedes han escogido esta carrera en modalidad híbrida, tiene esa particularidad de que recae el esfuerzo de ustedes y del profesor hacia un entorno virtual de aprendizaje, hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es distinto si estarían acá en una aula de clase, estaríamos analizando, debatiendo, utilizando las herramientas disponibles que normalmente se lo hacen en la presencialidad para que podamos entender cada uno de los temas expuestos en las semanas que corresponden al horario para esta asignatura. Más, sin embargo, como es una modalidad híbrida, todos los recursos semana a semana ustedes los pueden encontrar en el entorno virtual de la Universidad Estatal de Bolívar para esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Está una lectura, está un video asíncrono, está, por supuesto, la guía metodológica y también una actividad de aprendizaje cada una de las semanas. Como les había contado, hasta la semana 4 había utilizado las 4 semanas que ustedes puedan plantearse este organizador gráfico, esta herramienta, que la puedan utilizar no a futuro, van a estar 8 semestres en esta universidad y yo creo que dentro de las herramientas que se tiene para poder resumir o sacar notas de clase, es muy importante el diario de doble quinta entrada. Por eso había previsto en las 4 primeras semanas que sean expertos en utilizarla, en ver cómo funciona el entorno virtual y cómo funciona este diario de doble quinta entrada para que ustedes puedan visualizar justamente la posibilidad de que la utilicen. Ya a partir de la quinta semana hasta la semana número 7, estas 3 semanas, voy a retroalimentarme de otra manera. Son conceptos importantes que quiero yo que ustedes puedan trasladarme a través de un test. En la semana 5, 6 y 7 van a tener un test porque son temas que me parece a mí que deben estar muy claros, ¿no? Economía, conceptos básicos de economía, qué modelos económicos se han implementado contemporáneamente y cuáles en el Ecuador, qué características tiene cada uno de ellos y ahí poder tener un pensamiento crítico y sobre todo para ustedes que estarán el día de mañana, si ya no lo están ahora, en el ámbito de la comunicación, tener muy claros estos conceptos. Da mucha pena, y lo digo académicamente, cuando asistimos a intencionalmente o sin quererlo a un evento de una campaña electoral, a un evento de una entrevista radial, televisiva o cualquier otra, y vemos conceptos que se esgrimen arbitrariamente y sin ningún argumento por parte de políticos, por parte de comunicadores y otros. Entonces es importante, creo yo, que nosotros como estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y el día de mañana comunicadores,
podamos tener claramente estos conceptos definidos y conocidos para poder entrar a un debate, a un análisis y a una opinión sostenida sobre la base justamente de este conocimiento. Digo, da vergüenza ajena escuchar cuestiones que se esbozan por parte de quien es, bueno, es democracia y se elige a quien el pueblo decida y ya está. Pero ustedes son estudiantes y académicamente tienen que responderlo bajo estas características, ¿no? La evaluación de los aprendizajes. Ustedes saben que hubo recientemente una reforma al reglamento de evaluación estudiantil. Ustedes están exentos de la asistencia al 70% que se requiere para cualquier estudiante en la presencialidad. Se pide que ustedes en los encuentros síncronos puedan estar presentes para poder preguntar al profesor, para poder resolver sus inquietudes, para poder exponer algunas cuestiones que probablemente con los recursos, con la lectura, con el video, no estén muy claros. El profesor, encantado en mi caso, de explicarles. La evaluación de los aprendizajes para esta asignatura está determinada, como ustedes saben, hay 2 parciales, y en cada uno de los parciales se evaluará el aprendizaje en contacto con el docente. Encontrarán ustedes ahí ya actividades autónomas, actividades en contacto con el docente. La primera de ellas tiene un peso específico de 2.5, el aprendizaje autónomo 2 y la práctica de aprendizaje experimental 2. Habrán 2 en el semestre. Al finalizar cada uno de los parciales, encontrarán una práctica de aprendizaje experimental que es, en este caso, una investigación bibliográfica. Pondré un tema que ustedes puedan consultarlo bajo un informe que hay que remitirlo y esto subirlo al entorno virtual y tendrán la nota correspondiente al par. La evaluación parcial de los aprendizajes son los 2 exámenes que tenemos que dar a cada uno de los parciales al finalizarlo. Acá una particularidad. La coordinación establecerá si la evaluación del primer parcial en la octava semana y en la 16ª se lo tiene que hacer de manera virtual o de manera presencial. Si es que es de manera presencial, la obligatoriedad de hacerlo, un laboratorio de la Universidad Estatal de Bolívar en la Facultad de Ciencias Administrativas está listo para recibirlos, y en ese laboratorio ustedes, al igual que cuando ingresan al entorno virtual, tendrán la posibilidad en su computador, si es que quieren traer su computador, o en el computador de la Universidad Estatal de Bolívar, de este laboratorio que he mencionado, pueden desarrollar el examen. Serán preguntas de verdadero y falso, de opción múltiple y otras que tengan que responder durante el tiempo y en el horario que se establece por parte de la coordinación. Si es que por la coordinación determina que ustedes tengan que desarrollar de manera virtual, es decir, como en este momento se encuentran en esta clase, lo podrán hacer. Lo que ahí sí requeriré es de que enciendan sus cámaras, por supuesto, para no evidenciar que se está realizando el examen antiéticamente, porque yo confío en ustedes, sino que sería una opción válida. Así que a expensas de la resolución de la coordinación, si es que es obligatorio que la evaluación del primero y segundo parcial se haga de manera presencial, igualmente será en el entorno virtual. Y si es virtual, por supuesto que se lo hará bajo estas características. Pero el examen siempre en esta asignatura será bajo el esquema del entorno virtual con preguntas de opción múltiple. Y cuando hablamos de la escala de valoración, este también artículo fue reformado recientemente. Hay una escala cualitativa que va de la A a la E, descendentemente, y una escala cuantitativa de igual a 10 o mayor o igual que 9, es decir, en el rango de 9 a 10 es una equivalencia de excelente a y aprueba la asignatura. Si es que va al rango de 8 a 9, la equivalencia es muy bueno, aprueba y la escala cualitativa es B. Si tienen entre 8 y 7, la escala cualitativa es C, la equivalencia es buena y aquí se aprueba. La escala cualitativa D, menor que 7 o mayor o igual que 6, es decir, el rango entre 6 y 99, es una equivalencia regular. Deberán asistir a un examen de recuperación en la semana número 17. Y si tienen menos de 6, por supuesto, esta materia, esta asignatura y otras no será aprobada con una equivalencia deficiente y una escala cualitativa de la relación de la asignatura con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de su carrera contribuye a que podamos analizar e interpretar el desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana, el entorno nacional y qué características culturales tiene.
El comportamiento ético y la conducta, por supuesto, es necesario contarles que cuando he realizado algunos de sus trabajos, y ya les voy a mostrar cómo funciona el entorno virtual, nosotros tenemos la posibilidad como docentes de configurar una herramienta que seguramente ustedes también la pueden utilizar en todos sus trabajos de aquí hasta cuando concluyan. Se llama Turnitin, ¿no? Antes existían otras herramientas, pero ahora estamos usando Turnitin. Ustedes realizan un ensayo, realizan el diario de doble quinta entrada, cualquier trabajo, y en el momento en el cual suben al entorno virtual, inmediatamente, en el caso concreto mío, pido a Turnitin que haga una revisión de la coincidencia con fuentes bibliográficas, es decir, que vaya y busque en un repositorio de artículos científicos, de diarios, de libros, etcétera, el trabajo que desarrollan los alumnos. Y ahí nos sale un porcentaje de coincidencia. Esto también influye en la calificación final, influye en la rúbrica e influye algo que desde mi punto de vista es muy importante y más aún en la comunicación. Todas las profesiones son importantes, pero más aún en la comunicación cuando ustedes tienen que trasladar a un escenario muy amplios, si es que son editores de un diario, de una revista, tiene que estar gramaticalmente estructurados los párrafos, los ensayos, los trabajos y, por supuesto, sin faltas ortográficas. Entonces, estas cuestiones hay que tomar en cuenta porque no estoy diciendo que ustedes copian y pegan o que plagian trabajos de otros. Sin embargo, hay un texto importante que yo quiero utilizarlo de algún autor, de un artículo científico, etcétera. Lo cito, hay normas acá en la Universidad Estatal de Bolívar que están establecidas, la APA 7, y tranquilamente tomo el texto, me pongo yo de ejemplo de Juan Manuel Galarza, de un artículo que escribió, lo pongo entre comillas, lo cito y así evito que probablemente ese porcentaje se incremente de referencias bibliográficas que han sido utilizadas correctamente por ustedes, entonces acá no aplica esa cuestión de no ser íntegro académicamente por utilización de otros eventos. También hemos evidenciado que se está utilizando mucho inteligencia artificial. No digo que no lo utilicemos, yo también puedo utilizarlo, pero sin embargo nos servirá para ampliar nuestro conocimiento, más no para evitar el trabajo que tenemos que desarrollar nosotros. Algunas cuestiones que les cuento, ¿no? No es el caso concreto de ustedes, por supuesto. La bibliografía está expuesta y esto sería el proceso que es requerido hacia los profesores en el ámbito de la socialización del sílabo, que es una herramienta de planificación, que como les dije, mil disculpas, debió habérselo hecho en la primera semana. Lamentablemente o ventajosamente tenemos los días viernes de 9 a 11 de la mañana, esta posibilidad de tener los encuentros en la semana 1, 4 y 7 para hablar del primer parcial, más sin embargo tuvimos todos los días viernes anteriores un encuentro de imposibilidad por circunstancias de decretos ejecutivos y feriados nacionales. He socializado el sílabo. ¿Alguna pregunta, por favor? Que seguramente tendrán muchas. Disculpen si hablo mucho, así que si no me paran, yo terminaré hablando un montón. Y más bien quiero abrir la posibilidad de que ustedes lo pueden hacer, encender sus cámaras, su micrófono o a través del chat hacer alguna pregunta si ustedes así lo requieren. Por favor, antes de pasar a mostrarles el entorno virtual y cómo funciona, a pesar de que ustedes seguramente estuvieron en nivelación, mostrarles algunas cuestiones que sí me preocupan desde el punto de vista de la utilización del EBEA. Cerremos el sílabo. ¿Alguna pregunta del sílabo, de la asignatura, alguna cuestión que no esté clara? Buen día, Alice. Una preguntita nomás, William, tenga la mano. buen día, ¿cómo ha pasado? De excelente manera. Solo una inquietud, Alice, tenga la Ajá. bondad. Justamente tuve muchos inconvenientes por la matrícula, pero me matriculé recién la semana anterior y Ujú. tengo realizado, o sea, enviado las tareas, pero en ese caso, en el parámetro de calificación estaba ya tarea atrasada, básicamente 0,5 si no estoy mal. Tengo las tareas enviadas, pero ya son atrasadas. Me menciona que son 13 días atrasadas. La otra es igual 12 días, si no estoy mal. ¿Qué le En pasó, ese William? caso, ¿Recién se matriculó usted? sí, sí, tuve muchos inconvenientes. Tenía que bajar 2 veces para allá para solucionar ese inconveniente. ¿Bajar de dónde? ¿Usted en dónde vive? Viajar, viajar. Ah, perdón, le escuché mal, por eso uso este
este audífono, ya mi computador creo que está en los últimos momentos. A ver, William, encantado. Usted tiene una particularidad excepcional en la cual claramente al matricularse extemporáneamente no puedo cortar la posibilidad de que ustedes entreguen las tareas, usted entregue las tareas. No importa que le salga retrasado, yo califico y si no lo ha podido subir a algún trabajo, me avisa para poder hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Los profesores de esta modalidad híbrida y en línea también somos evaluados. Semana a semana hay una coordinación de esta modalidad y existen compañeros profesores que evalúan nuestro entorno virtual. Semana a semana ven si es que tenemos un video asíncrono, ven si es que tenemos una estructura establecida, ven si tenemos la lectura, si es que está una actividad y las actividades de los estudiantes deben estar calificadas. ¿Qué he dicho yo? Que hay una excepcionalidad, al menos en el primer parcial, en la cual se debe permitir una flexibilización a los profesores para que podamos extender el tiempo a los estudiantes para que puedan entregar tareas atrasadas en el caso en el cual, como usted, William, bien lo menciona, hay matrículas extraordinarias, extemporáneas, entonces a ellos no podemos cortarles la posibilidad de que entreguen las tareas desde nuestro punto de vista de docentes. En mi caso, si ustedes justifican y me dicen, mire, Juan Manuel, profesor, como ustedes quieran llamarme, eh, no he podido subir la tarea, yo visualizo qué argumentación tienen ustedes, justificación para que no lo hayan podido hacer, porque normalmente aperturo desde el día lunes hasta el día sábado la posibilidad de que lo hagan, pero la particularidad de ustedes es que no tienen clases de lunes, recién tienen clases en el caso de un encuentro síncrono el día viernes. Entonces, ahí yo sí les pido de que semana a semana, al menos en esta asignatura, independientemente de que tengamos el encuentro síncrono el día viernes, vayan generando ustedes la lectura, vayan visualizando el video, etcétera. Ya les voy a mostrar una estadística muy importante que al final del parcial, al final del semestre, nosotros como profesores tenemos que remitir a la coordinación para utilización del EBA. Ya les voy a mostrar. Y en esta utilización yo puedo saber, por ejemplo, varias cosas. Pero en la pregunta concreta de William no hay ningún problema. Ustedes me escriben, está el correo electrónico, está el WhatsApp, me escriben, me dicen, profesor, Juan Manuel, como ustedes quieran, soy Oscar, soy Cintia, de primero de comunicación, modalidad híbrida, en su asignatura no pude entregar el trabajo a tiempo por tal circunstancia, puede habilitarme y yo lo hago. ¿Por qué? Porque la única evidencia que tenemos nosotros para que podamos calificar y consignar una nota en actividad autónoma, PAE o acompañamiento docente es en el entorno virtual. No me sirve que ustedes me entreguen al WhatsApp, que me envíen al correo electrónico, no. Tiene que estar en el entorno virtual. Por eso les digo, si tienen dificultades de entregar un trabajo por la crisis energética que pasamos, porque en la universidad no funcionaba el servidor, porque ustedes tienen una calamidad doméstica, lo que fuese, avísenme. Yo con mucho gusto aperturo un par de días, un día o el tiempo que ustedes requieren para subir la tarea, porque la tarea ya la deben tener hecha. Ahora, el test del 5, 6 y 7, es decir, de la semana 5, 6 y 7, sí tienen que realizarse durante el tiempo que esté establecido porque quiero una retroalimentación de ustedes y que ya vayan simulando cómo va a ser la evaluación del primer parcial. Ya en el segundo parcial, ahí sí les pediré un ensayo, que me escriban acerca de algún tema que me parece importante y más aún ustedes como comunicadores. El día de mañana tienen que escribir editoriales, tienen que escribir notas de prensa y quiero leerles. Entonces, ahora sí, en el primer parcial tuvieron las 4 primeras semanas, diarios de doble y quinta entrada, porque quiero que ustedes empiecen a utilizar esta herramienta de análisis, de síntesis y al mismo tiempo de opinión de un tema específico. Test 5 y 6 y 7 y luego ya en el segundo parcial veremos ensayo y otras herramientas, ¿no? Así que si tienen dificultades para subir a lo que dijo William, por favor escríbanme al WhatsApp y yo le postergo la posibilidad de que ustedes puedan subir esa tarea, pero háganla y entreguen esa información siempre al entorno virtual. Ya vamos a visualizar, William, qué tal está usted en ese tema. ¿Alguna otra pregunta del sílabo, alguna otra cuestión de estas características? ¿Nadie?
Bueno, vamos a visualizar entonces cómo está estructurada esta cuestión y por qué yo recomiendo que estén permanentemente entrando al entorno virtual. Bien, esta es la vista de un docente. Les estoy mostrando qué es lo que los profesores vemos acá en el entorno virtual. No sé cómo se ve la de ustedes, no sé cómo se ve, pero bueno, esta es la nuestra, la de los profesores. Tenemos la información general, video de presentación de la asignatura, link de clases, documentos de interés. Acá en el documento de interés ustedes van a tener la guía metodológica, ¿no es cierto? Seguramente ya la descargaron. Está el sílabo, está la reforma, el reglamento de evaluación, está el calendario, está mi horario. Acá, en esta parte en la cual yo pongo foro de presentación. Aquí cada uno de nosotros debíamos escribir cuáles son nuestras aspiraciones, por qué comunicación, por qué no. Y luego está foro pregúntale a tu profesor. En algún momento ustedes, si no tienen la posibilidad de contactarse conmigo por correo electrónico, por el WhatsApp, entren acá y entren a este foro y pregunten. Hay soporte técnico y el número telefónico del encargado del entorno virtual. Hemos tenido dificultades por la crisis energética, más sin embargo ahora se está estabilizando tanto el escenario en Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, donde están sentados los servidores, como en cada uno de sus domicilios, evidentemente. En cada una de las semanas ustedes van a encontrar la agenda de actividades, en donde se establecen qué es lo que se va a hacer en cada una de las semanas. Está el video asíncrono, que yo lo he grabado previamente, con el tema que se va a tratar. Está la presentación electrónica utilizada para construir el video asíncrono. Está una lectura complementaria a la guía. En esta lectura puede ocurrir que existan eh, videos de enlace, links de enlace hacia libros, hacia revistas, y es interesante que lo vean. Y la actividad de evaluación, bueno, ustedes ya la conocen. Está una fecha de apertura, una fecha de cierre. Tienen que subir estas actividades en un formato digital para que el profesor las pueda calificar. Igualmente la semana 2, igualmente la semana número 3, y la particularidad de la semana 1 que no ocurrió con nosotros es que aquí en el video síncrono no tenemos video síncrono. Y no lo tenemos porque no hemos tenido la posibilidad de que en esa primera semana tener el encuentro, porque hubo un decreto ejecutivo que suspendió las actividades tanto en el sector público como en el privado, y lamentablemente no lo pudimos hacer. Y en la semana 4 sí, esta clase síncrona está siendo grabada y ustedes lo encontrarán acá en el video síncrono, ¿no? Como pueden ver, está planificada ya casi todas las semanas del primer parcial, y aquí encontrarán el test. Entonces, desde este próximo día lunes hasta el sábado, le dan clic al test y pueden desarrollar estas preguntas que yo les estoy planteando referentes al tema que es el tema correspondiente al sistema político. Y aquí en procesos económicos contemporáneos hay temas muy importantes que vamos visualizando en conceptos de economía, macroeconomía, microeconomía, y por supuesto cómo estos modelos han ido moldeando no solamente al Ecuador, sino a la historia de la humanidad con, ustedes saben, modelos económicos que han existido, unos antagónicos a otros, unos más exitosos que otros, y por supuesto bajo esa perspectiva de que nos den todo el argumento, el conocimiento suficiente y necesario para esgrimirlo en un debate, en un artículo o en un ámbito en el cual nos desarrollemos diariamente, ¿no? Y así hasta la semana número 8, en donde está el examen ya listo. ¿Qué les quería mostrar? Acá están todos los participantes, ¿no es cierto? Acá están todos los participantes matriculados, y aquí les quería mostrar algo. Nosotros tenemos la posibilidad de generar un informe, y este informe, esta es una vista solo de los participantes. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ustedes van a estar 8 semestres. Todas las asignaturas en esta modalidad híbrida tenemos la posibilidad, los profesores, de ir visualizando la participación de ustedes. No solamente con la entrega de las actividades, sino cómo ustedes están interactuando con esta herramienta que viene a ser el aula de clase. Como están exentos de la asistencia, es un mecanismo para visualizar la participación de ustedes en esta aula de clase. Esta es su aula de clase. Y aquí vemos que, por ejemplo, Eric nunca accedió al curso. Tamia
hace 59 minutos, Anderson lo hizo hace 3 días, Stalin ingresó al sistema hace 18 horas, Roselena hace 3 días y 18 horas, Derek está hace 1 hora 14 minutos, Mateo hace 39 minutos, bueno, yo estoy hace un segundo, Carolina hace 13 horas, etcétera, etcétera. Y miren el informe, voy a darle clic al informe que tenemos los profesores. Puedo ver estadísticas y registros de la participación del curso, etcétera. Veamos los registros, por ejemplo. Puedo ver de los participantes o de uno en específico. Veamos de Tania, por ejemplo. Conseguir el registro de Tania. ¿Qué ha pasado con Tania? El 10 de mayo ha visto el módulo de la lectura. Vamos a darle clic a Tania. Perdón. Como no hay asistencia, no hay informe de asistencia, pero voy a ver todas las entradas. Tamia, por ejemplo, vio el 10 de mayo la lectura, ¿no es cierto? Desde una dirección IP, etcétera. La tarea de la actividad autónoma la ha visualizado. La tarea de la actividad autónoma también la ha visualizado, ha visto el video asíncrono y el foro de presentación, el foro Pregúntale a tu profesor, ha visto nuevamente la actividad autónoma y así cada uno de nosotros podemos ir visualizando, por ejemplo, la participación en el curso, desde qué fecha hasta qué fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta es muy importante para que los profesores puedan ver qué es lo que nosotros hemos establecido estadísticamente, un informe completo de lo que hemos visto, ¿no? Un informe completo visualiza, por ejemplo, que la presentación del docente nunca lo ha visto, no digo el nombre del alumno, el archivo no lo ha visto, el link de clases no lo ha visto, la asistencia, por supuesto, no se plantea, sí puso el foro de presentación, la página de actividades vio una vez el viernes 19 de abril, el video asíncrono lo vio el jueves 18 de abril, la presentación electrónica lo vio 3 veces el 19 de abril, 4 veces la lectura, una vez el video asíncrono, que lamentablemente no lo tenemos, y entregó la tarea para realizar 5 minutos 13 segundos antes, el sábado 20 de abril. Está la semana 2, igualmente se puede ver el video asíncrono, no lo ha visto, la presentación electrónica lo ha visto, la lectura ha visto 2 veces y entregó la tarea. Y así podríamos nosotros visualizar toda la información concerniente a la participación de ustedes en el entorno virtual que es vuestra aula de clase. Entonces, mi recomendación en este primer parcial, en estas 4 semanas que ustedes están en la carrera de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar, por favor, no solamente en esta asignatura, sino en todas las asignaturas de este primer ciclo, de este primer curso, de aquí a 8 semestres, seguramente tendrán la posibilidad de interactuar mucho en el entorno virtual, de visualizar los recursos, las lecturas, los videos, háganlo en el tiempo que puedan mientras no están trabajando, mientras no están haciendo alguna actividad que seguramente le están haciendo, traten de ver qué es lo que el profesor en cada una de las semanas está trasladándoles al entorno virtual. Esta estadística, tanto de ustedes como la mía, a mí también se me visualiza si es que estoy subiendo mis actividades, mis lecturas, mis videos, también es una herramienta para ver cómo al eximirnos de la asistencia, se está o no cumpliendo con las actividades establecidas por parte de las autoridades frente a esta modalidad híbrida. Una recomendación, una sugerencia, que siempre que puedan, desde el celular, la tablet, el computador, estén ingresando al entorno virtual, viendo las lecturas, descárguense en las guías, vean los videos, cumplan con las actividades, etcétera, porque este reporte estadístico y el informe de todos ustedes y el del profesor se visualiza al final del semestre como una muestra, una evidencia de que se ha trabajado en este entorno virtual bajo la modalidad. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran esbozarla, preguntar alguna cuestión, tocar algún tema? Con mucho gusto.
yo les mostraría más del entorno virtual, pero sin embargo creo que ya con aquello que he mostrado del sílabo, el entorno virtual, ya tienen una idea de la otra parte, es decir, cómo nosotros los docentes tenemos una herramienta para ir visualizando también la participación de cada uno de los estudiantes. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de cerrar? Ustedes saben que se nos establece aproximadamente 1 hora, 60 minutos para estos encuentros síncronos con la probabilidad, por supuesto, de extendernos si es que hay algunas cuestiones que ustedes quisieran tratar, que ustedes quisieran preguntar o que se amplíe su explicación sin problema. Mi parte, Lisen, gracias por no despejó de muchas dudas, o sea, de mi parte sí. Gracias, Luis. ¿Qué dudas tenías, Jonathan? Sobre el sílabo, no estaba muy al tanto, Luis. ¿Qué estaba un poco extraño? ¿El tema de la evaluación de las calificaciones? De las calificaciones, lo que pasa es que como no había muchas, por no tener clases, o sea, Pues no sabíamos, por ejemplo, yo no presenté el foro de presentación, pero las demás tareas sí presenté, pero lo que pasa es que como no había presentación, no hice el deber. no, a ver, Jonathan, no, tranquilo. El foro de presentación, si quieres lo aperturo, eso no hay ningún problema. La idea era ir conociéndoles. Es decir, contar y decir, a ver, soy Juan Manuel Galarza, como les puse en la bienvenida, soy profesor de acá de la Universidad Estatal de Bolívar. Eh, Me planteo en este curso, por supuesto, con ustedes en la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, tener todas las herramientas necesarias, más aún cuando están inmersos en un área tan importante como la comunicación, para trasladar justamente esos temas que concitan el interés de todos los ecuatorianos hacia un escenario de la comunicación. Y cada uno de los temas que están expuestos, ustedes van a ir visualizando, van a ir analizando, van a ir sintetizando, voy a leerles, voy a escucharles cuando generemos algún proceso de debate acerca de un tema importante, porque ustedes son comunicadores desde hoy ya, yo los digo comunicadores y tienen que todos estos temas conocerlos, tener la argumentación necesaria para el día de mañana, estar dirigiendo un panel de debate de candidatos a la alcaldía de Quito, de Guaranda, en el lugar en el cual vivan y decir, a ver, alcalde, usted tiene bajo el marco constitucional y legal estas competencias. ¿Qué es lo que está haciendo usted, por ejemplo, cuando escribieron el diario de doble quinta entrada para resolver el problema de la exclusión, el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza? Usted tiene la competencia del agua potable, por ejemplo, y ustedes acá en la cuarta semana van a ver los servicios públicos y van a hacer un diario de doble quinta entrada en el cual contrasten, por ejemplo, acá en Guaranda, según el último censo del INE 2023, expuesto en septiembre, revísenlo, tiene el 60% de la población cubierta esta necesidad básica, necesarísima para la vida de los guarateños. ¿Y qué pasa con el resto del 40%? Y si analizamos y contrastamos, por ejemplo, con Quito, tiene el 99,6 de cobertura de la provisión la municipalidad de Quito a su población del agua potable. Entonces, ¿qué pasa entre Guaranda y Quito? Que una municipalidad, un GAD que tiene la autonomía, que tiene descentralizada esta competencia, y esta tarea no ha cumplido con esta tarea encomendada y Quito sí. Entonces ahí empieza ese análisis que ustedes tienen que hacerlo para esta semana del servicio público, de que si hay instituciones obligadas a que tengan que trasladar sus acciones, sus planes, sus políticas públicas para resolver los problemas de la gente, vemos que hay disparidades, hay asimetrías entre un cantón y otro. Si es que vamos a la ruralidad, por ejemplo, acá en la provincia de Bolívar, vean el índice de pobreza, eh, 6 de 10, casi 7 de 10 bolivarenses que viven en el sector rural son pobres, según esta metodología que establece que un pobre es aquel que no tiene ingresos más allá de $2.32. Entonces, ¿qué está pasando con esa población? ¿Qué problemas estructurales tiene nuestro país? Y ustedes como comunicadores tienen que entender estos fenómenos sociales, estos fenómenos económicos, porque el día de mañana van a estar trabajando en una radio, van a estar trabajando en una televisión, trabajando en un medio de comunicación, un diario escrito,
y tienen que preguntar a un candidato, tienen que preguntar a una autoridad bajo la perspectiva de que puedan debatirlos y argumentarlos con este conocimiento que ustedes están adquiriendo hoy, ¿no? Entonces, esa es la importancia relativa que yo le doy a la comunicación frente a una asignatura como realidad nacional y diversidad cultural. No es lo mismo realidad nacional y diversidad cultural, por ejemplo, a mis estudiantes de ingeniería de software, ¿no? Ellos están enfocados más al desarrollo de software, a generar proyectos de aplicaciones, etcétera. Más sin embargo, tienen que conocer, por supuesto, estos conocimientos de cada una de las unidades, de los temas expuestos, pero ustedes sí tienen que dominarlos y saberlos, porque mañana van a estar en ese escenario que les expongo yo, evidentemente de un amplio sector de la población ecuatoriana escuchándolos. ¿Alguna otra pregunta aparte de la consulta, de la pregunta de Jonathan y su preocupación? Sin duda, en este primer momento, ustedes saben, en la primera semana no pudimos estar juntos, pero toda la confianza para que ustedes puedan enviarme un WhatsApp, me dicen que son estudiantes de comunicación, modalidad híbrida, su nombre y que no han podido, probablemente no es justificación, pero con alguna argumentación válida, entregar un trabajo, cualquier problema que puedan tener, con mucho gusto intentamos solucionarlo. Se ha socializado el sílabo, y les he explicado el funcionamiento del entorno virtual y la importancia de su participación, porque estadísticamente se genera un informes de su participación. De aquí, por supuesto, tendré el gusto de al menos conectarme y ver sus nombres y alguien pone sus fotitos de las características en las cuales tenemos esta modalidad híbrida de clases. En la semana 7 tendremos el próximo encuentro síncrono y recuerden que en la semana 8 tendremos nosotros la evaluación del primer parcial. En esta evaluación del primer parcial, claramente estará definiéndose si es que desde la coordinación se establece que sea bajo las características que hoy actualmente estamos teniendo este encuentro síncrono, es decir, bajo la virtualidad o la obligatoriedad de que se asista personalmente a clases. Entonces, a dar este examen. Ya les anticipo, estamos a la mitad de que esto ocurra, aproximadamente serán los primeros días de junio, estimo yo, esta evaluación en el horario que nos diga la coordinación y si es que es presencial, estará ahí disponible el laboratorio, traigan sus computadoras si es que así quieren hacerlo y realizan la evaluación, algo similar a lo que se van a encontrar en el test, unas preguntas de opción múltiple, ustedes escogen, la piensan y la responden. Algo que sí les sugiero también, con la consideración y respeto a ustedes, es una base de datos siempre que se va generando, no el test, sino las evaluaciones de aproximadamente unas 40 preguntas y de esas 40 preguntas en la base de datos expuesta, el sistema recupera 10 preguntas para distribuirlas aleatoriamente a los estudiantes. Entonces puede ocurrir que para Damari sea una evaluación, para Derek será otra, etcétera. Digo, porque ha ocurrido que en ocasiones nos confiamos y tratamos de hacer un examen grupal cuando en realidad puede ocurrir que tengan la misma pregunta, pero las respuestas no son similares. El sistema toma la respuesta y las preguntas aleatoriamente que digo, el escenario, que la probabilidad es mínima que sea la misma pregunta y la misma respuesta, o que sean las mismas preguntas y las mismas respuestas, pero puede ocurrir que una frase distinta en un enunciado de un concepto, por ejemplo, de economía, que plantea de qué es una ciencia que se traslada a un escenario humano de solventar las necesidades ilimitadas frente a los recursos limitados, cambie la frase y la haga verdadera o falsa, ¿no? Entonces, son tips, son cuestiones que yo las sugiero al inicio para evitar complicaciones. Si van a venir a dar presencialmente, claro, ahí les sugeriré y ustedes podrán hacerme las consultas que ustedes quieran en ese momento en el cual se está rindiendo la evaluación. Más si es virtual, con mucho gusto estaré conectado y ustedes también con la cámara prendida para poder hacer esta evaluación. Me anticipo a las circunstancias y también encontrarán, más bien voy a ver si me adelanto con la práctica de aprendizaje experimental. En la semana 6 voy a poner ya esta tarea
para que ustedes puedan desarrollarla y tengan 15 días para su entrega bajo la estructura y el formato que está establecida por parte de la universidad. ¿Alguna pregunta? Alejandro, Leticia, está Oscar, Kelly, Cintia, según veo en mi pantalla, está Omar, Matthews, ojalá tengamos la posibilidad de conocernos, pero un gusto que estén en la Universidad Estatal de Bolívar, en esta carrera que seguramente les va a dar mucho y por supuesto esta asignatura que me parece a mí que es fundamental para el desarrollo, no solamente académico, sino individual. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que ustedes quisieran exponer antes del cierre de esta clase, de este encuentro síncrono? Dice Cintia. una preguntita. Hola, Cintia, buen día. Buenos días. Para hacer los deberes, ¿podemos investigar aparte o tenemos que sacar de la misma lectura de la plataforma? Por favor, Cintia, es su obligación como comunicadora social buscar las fuentes que usted crea convenientes. Nosotros, ¿qué entregamos? Una guía, que entregamos nosotros cada semana, un video, entregamos una presentación, entregamos una lectura. En la lectura suelo poner bibliografía de la cual obtengo esa lectura. Puedo ponerles un video también, pero usted, estimada Cintia, tiene todo el escenario disponible para que puedan hacer las tareas de acuerdo a lo mejor que crean conveniente. Todo el escenario, más bien, debería ser obligatorio que se amplíe esa posibilidad. Sin duda, yo aplaudo sus circunstancias. Recuerdo yo, lamentablemente, cuando estudiaba con ustedes el pregrado, recién estaba en etapa de implementación en la universidad nuestra el sistema de Internet. Entonces, cuando había el evento de una tarea que había que entregarla, seguramente teníamos que pasar varios días, varias horas en la biblioteca buscando los libros que puedan darnos a nosotros la información necesaria para poder construir la tarea y la respuesta que quería el profesor. Pero sin duda, Cintia, por favor, más bien aplaudo su iniciativa y utilice toda la bibliografía, todo el escenario que usted pueda conseguir para poder realizar las tareas. Muchas gracias por esa pregunta y más bien les exhorto y les aplaudo para que lo hagan. Bien, gracias. No, Cintia, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, un gusto Yo, saludarle. yo. Buenos Eh, Saludos de días. salud. Hola, está Oscar primero, si es tan amable, ¿no? Roselena, si es tan amable, Oscar y luego Roselena. Muchas gracias. Hola, Oscar, buen día. Licenciado, un gusto saludarle nuevamente. Licenciado, Ujú, por hacer una consultita, ¿verdad? Lo que pasa es que mi situación, o sea, no me ha permitido viajar a la ciudad de Guaranda. O sea, ujú. yo ya viajé, pero aún en la plataforma, yo no puedo ingresar a, a nada, o sea, enviar deberes, nada, sino que he ido a arreglar la situación, pero por cuestiones de energía eléctrica, entonces no he podido nuevamente ir a solucionar el ¿Usted ya detalle, está pero el día matriculado? Oscar, estoy, perdón ¿Sí está matriculado? sí estoy matriculado. Lo que pasa es que en el sistema, en la plataforma, yo no puedo aún ingresar. Entonces como yo conversé con todos los docentes y muy amablemente me están ayudando en ello. Entonces yo tengo que viajar esta semana a la ciudad de Guaranda a solucionar el tema esto del sistema, de la Pero yo le puedo plataforma. matricular, ¿quiere que le matricule o no tiene usted todavía las claves y el correo electrónico? Lo que pasa es que no consta todavía eso, y las claves tampoco. Ajá. Ah, no tiene ni la clave ni el correo electrónico. No, no, ajá. Ah, yo este momento, si usted me daba las claves del correo electrónico, inmediatamente le matriculaba en mi curso, pero si no las tiene, se complica, claro. A ver, Oscar, es una excepcionalidad, ¿no es cierto? Usted tiene que, al estar matriculado, asistir a este departamento de TICS, requerir la clave, el correo electrónico, y con eso me traslada y yo inmediatamente le matriculo en el curso. Sí, licenciado, muy gentil de su parte. ¿Y cuál es? O sea, estoy enviándole a su correo electrónico todas las tareas encomendadas. No, Entonces, no, no, por favor, Oscar, hágalas. Seguramente tiene un amigo, un compañero, una compañera que pueda descargarse la guía, que pueda descargarse las actividades, que pueda descargar las lecturas, compartir esta información, porque usted no puede entrar al entorno virtual.
En el momento en el cual usted me comunique y me diga que ya está matriculado y tiene las claves, yo le matriculo en mi curso y abro la posibilidad para que esas tareas que me está enviando al correo que no sirven, o sea, digo, no sirve que me envíe al correo, que sí sirven las tareas, quería decir, pero no sirve que me envíe al correo porque no queda la evidencia en el entorno virtual. Yo necesito que usted siga haciendo las tareas semana a semana y una vez que esté aperturado a su cuenta de la Universidad Estatal de Bolívar, yo le matriculo en mi curso, le doy, si ya tiene las tareas, es cuestión de 30 minutos, subirlas en cada una de las semanas y no hay ningún problema. Tranquilo, Oscar, siga haciendo las tareas, siga haciendo todas las actividades y ya cuando tenga la clave, yo le matriculo y usted sube las tareas y yo le aperturo en cada una de las semanas para que lo pueda hacer. Sin problema, Oscar. Ya, licenciado, muy No, gentil de su tranquilo, parte. por favor. Sí, más bien Estamos. trate de conectarse o contactarse con esta gente de TICS para que le den rápidamente su correo electrónico, su clave y pueda acceder no solamente a mi asignatura, sino en todas las asignaturas a todos los recursos, a las actividades, a las tareas. Recuerde que el tiempo pasa y ya en la octava semana tenemos una evaluación del primer parcial. Por favor, Oscar, siga haciendo las tareas y cuando ya tenga la clave le matriculo, suben cada una de las semanas estas tareas, pero no sirve que les envíe a los profesores al correo electrónico porque la evidencia tiene que estar en el entorno virtual. Tranquilo, Oscar, me avisa nomás, me escribe al mensaje del WhatsApp o me llama, yo si es que estoy ocupado, como es el caso, me están llamando personas, no contesto porque evidentemente estoy en clases, tengo clases presenciales también luego de esta clase híbrida, tengo presencialidad, tengo que ir a la universidad, entonces a veces no puedo contestar, pero si me envía un mensaje de WhatsApp, ahí podemos solucionar ese tema. Roselena, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Bien. Sí, solamente una consulta. Ujú, En el tema de los deberes de doble entrada y quinta, quería ujú, hacerle una consulta sobre todo porque el último comentario me dijo que faltaba ujú. en ortografía y que averigüe bien lo que era el diario de doble entrada y quinta. Muy bien. Entonces, quería saber más o menos en qué estoy fallando porque la verdad es que mis investigaciones tienen que ver bastante de otras fuentes y entonces, pero sobre todo me sigue nuevamente poniendo estos comentarios, entonces quería saber en qué estoy fallando. Ya, a ver, esta modalidad realmente traslada a un escenario distinto a justamente la imposibilidad de tener, excepto la semana 1, 4 y 7, la posibilidad de hacer estas consultas al profesor. Nosotros tratamos de utilizar todo lo que está a nuestra disposición para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como dice Roselena, mire, yo tengo muchas fuentes de consulta y en la estructuración de la rúbrica para evaluar el diario de doble y quinta entrada, yo lo hago de acuerdo a esas fuentes de consulta. Más sin embargo, en la universidad se ha establecido para esta modalidad híbrida una rúbrica. ¿Y qué dice la rúbrica? La rúbrica es eh, las reglas de juego para que podamos saber en qué actividad, cómo se nos va a calificar y cómo hacerla, ¿no? Entonces, esta rúbrica dice que es una, un instrumento, una herramienta para facilitar la comprensión y la reflexión en una lectura. No solamente en una lectura, pueden utilizarla cuando ustedes están en una conferencia de prensa y son periodistas de Teleamazonas, de Coavisa, y está hablando el presidente, un ministro, y para tomar notas sirve un montón. Y sirve un montón porque está establecido este escenario en dos columnas. En la columna de la izquierda, por eso se llama de doble entrada, es en la cual se escribe todo el resumen o síntesis de la lectura hecha, de la conferencia, del tema que se está tratando. Y la columna de la derecha, en cambio, ahí nuestra reflexión, la opinión sobre aquello que hemos leído, hacia aquello que estamos entendiendo nosotros que se está tratando en el tema específico expuesto en el resumen o la síntesis de la fila de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces puede tener las filas que ustedes quieran. No es necesario que pongan fila 1, fila 2, fila 3, no. Que existe una división, yo la utilizo mucho, la utilizaba mucho cuando estaba estudiando, la utilizo hoy cuando estoy en una conferencia, porque nos permite, por un lado, en la parte de la izquierda, como digo, en la columna, hacer una síntesis, un resumen de lo que se está hablando, de lo que me está diciendo un profesor, un académico,
un experto, y a la derecha inmediatamente en esa misma fila la reflexión, qué es lo que opino del tema que me está planteando. Entonces, vea cómo combina el análisis, la síntesis y, por supuesto, en una forma estructurada a través de esta herramienta. Puede poner las filas que ustedes desean, eso ya está expuesto, y esta es la estructura de una rúbrica. Rosalina dice con razón, mire, yo tengo un montón de fuentes, he hecho bien, etcétera. Y ya les voy a mostrar también, si tienen un poco de tiempo, cómo el Turnitin, es decir, actúa frente a cualquier trabajo que ustedes suben. Entonces, yo lo que permito normalmente, porque creo que es aceptable, es hasta el 10% de coincidencia. Entonces, el Turnitin me refleja, cuando ustedes suben una tarea, me dice 10%, 20%, 30, 70, 50. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengo que poner atención frente a ese porcentaje de coincidencia del texto que ustedes están entregando en el trabajo con fuentes bibliográficas que no han sido citadas. Ya les voy a mostrar, voy a entrar nuevamente al entorno virtual y ver algún trabajo aleatorio y ver el porcentaje de coincidencia. Ustedes son comunicadores del día de mañana, gramaticalmente, semánticamente, y la ortografía tiene que estar impecable. En eso soy campeón, en ortografía, en gramática. Veo una falta ortográfica y realmente, más aún a ustedes, paso para un matemático, paso para un ingeniero, que obviamente no debería ser así, pero sin embargo para ustedes sí. Son comunicadores, van a escribir editoriales, van a estar participando todo el tiempo a través de ensayos y artículos, interactuando. ¿Y cómo se evalúa? Acá hay 5 parámetros en los cuales se establece el nivel de abstracción, el nivel de ideas objetivas, la argumentación objetiva, el análisis, la síntesis y la comprensión. Cada uno va de rangos cualitativos en un escenario de 0 a 5. Y en este de 0 a 5 tiene 0, 0,5, 1, 1.5 y 2 puntos. Suman todos estos parámetros y tienen una calificación de 10, tienen una calificación de 8, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la abstracción, desde no existir teóricos y una producción subjetiva hasta que tienen 10 teóricos y una participación crítica objetiva. En el nivel de ideas objetivas, apenas se entregan 2 ideas o menos, y evidencia en la mayor puntaje de este ítem 5 ideas objetivas y están jerarquizadas. Una argumentación objetiva tiene que ver en la cual no fundamenta la propuesta con una calificación 0 en este ítem, a que hay congruencia clara entre el artículo, entre lo leído, entre la síntesis y lo que está escribiéndome como su opinión. Hay un análisis en el cual no utiliza ningún tipo de análisis y en otro sí organiza las ideas en una secuencia lógica, y estas ideas principales tienen una congruencia y una coherencia con la argumentación que he dicho anteriormente objetiva. La síntesis es esa capacidad de demostrar dominio, el resumen de lo que leyó, de lo que entendió y de lo que se está escribiendo, y por supuesto la comprensión, no hay ninguna comprensión, pero cuando vemos el antagonismo de su calificación es relacionar el conocimiento con otros ámbitos y es evidente. Entonces, yo voy a revisar sus trabajos ahora que usted me expone este tema y ver si es que probablemente yo pueda haber sido muy riguroso con usted, estimada Roselena, pero usted y muchos que crean que he sido injusto en la evaluación, yo vuelvo a revisar sin problema, querida Roselena, no hay ningún problema. Tranquilo. No, licenciado, ese no era el punto. El punto Ajá, era más bien, o sea, que me guíe sobre todo en qué estoy fallando, ajá, porque realmente considero mucho la opinión suya, pero gracias. también me gustaría también que como que en la primera me puso que faltaba un poco más de estructura ortográfica y que tenía un poco de falencias Ujú, ortográficas. Entonces, va dirigida mi pregunta hacia eso, ujú, en qué estoy fallando, sobre todo, porque ujú, yo creo que es mi segunda carrera, pero también tengo bastante falencia en la forma gramaticales y sobre todo en la manera de expresar. Entonces, sí me gustaría bastante que me ayude, sobre todo a estructurar esta parte de con- mejor manera. claro, Pero en sí, o sea, no estoy haciendo un reclamo, sino más bien fue como que pedir ayuda y pedirle que me diga en qué estoy fallando. ujú. Eso Bien, simplemente.
Gracias, gracias, Rosalía, ¿no? Encantado. ¿Tienen una asignatura de lenguaje y comunicación ustedes? ¿Cómo las llevan? Mal, mal, hay mucha Terriblemente mal. No me sí. diga eso, Roselena, ¿en serio? Sí, tenemos bastante dificultad. Bueno, de mi parte tenemos bastante dificultad. Hablo de la manera personal. Yo tengo bastante, porque nos mandan a hacer temas, hicimos grupos, pero literal no entiendo qué hay que hacer en el grupo. Tenemos un ensayo y creo que todo el curso está en el tema de que no sabemos qué hacer. Entonces sí, de mi parte realmente no tengo como que mucha apertura con la docente y muchas de las veces creo que muchos de mis compañeros nos toca estarnos preguntando y al final le hacemos un deber, pero como que a medias al final, porque Bueno, no hay ese diálogo. claro, mi pregunta va orientada a ese tema, porque es una asignatura que justamente está estructurada en el primer semestre, perdón, en el primer curso de todas las carreras de la Universidad Estatal de Bolívar, de todas las carreras de las instituciones de educación superior, para que nos ayuden en eso. Justamente ustedes saben las dificultades que tiene nuestra educación estructurales y una de ellas es justamente esa, ¿no? Cómo lamentablemente nosotros tenemos serias dificultades en tres ámbitos fundamentalmente, que son las que se han evaluado. Revisen ustedes las evaluaciones PISA que me parece que hicieron en el 2015 acá en nuestro país a los estudiantes de bachillerato que van a concluir el bachillerato. Es una evaluación PISA, PISA por sus siglas en inglés, y se hace una evaluación en lengua, es decir, en lengua, lectura comprensiva, en matemáticas y ciencias. Y tenemos serias dificultades, estimada Roselena, en justamente tener esa capacidad de leer primero, porque para entender algo tenemos que leer. Y mientras más leemos, aprendemos estructura gramatical, semántica, aprendemos ortografía, aprendemos justamente a argumentar en un momento determinado como comunicadores con la idoneidad que esta carrera necesita. Y no leemos, ustedes, yo con sana envidia veo los resultados, Finlandia, bueno, países europeos tienen los primeros lugares dentro de esta evaluación PISA y nosotros estamos bajo el promedio regional, es decir, algo ocurre en este tema de lengua, de la lectura, de la gramática y otras que evidencia que desde la primaria, la secundaria tenemos estas dificultades y se profundiza acá en la universidad. Y más aún si tienen estas dificultades con docentes que deberían ayudarnos en este proceso urgente de que podamos entender la lengua bajo la estructura que está establecido, bajo las normas establecidas, ¿no? Por la Real Academia de la Lengua Española. Lamentable ese tema, escucharle, Roselena. Tendré mayor predisposición a ustedes en contribuir y ayudar en este tema. Decía yo, en estos países europeos, ustedes ven en el metro o donde estén, la gente tiene un libro, está leyendo, tienen un promedio de lectura, un libro cada semana. Nosotros acá en promedio leeremos un libro una vez al año, si es que lo leemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con mucho gusto, Roselena, me detendré en la retroalimentación, especificar claramente cuáles son las dificultades que voy encontrando. Eh, mm, Justo su reclamo es justo porque no sabía este antecedente de que tienen dificultades con lengua. Ahí también se establece esta posibilidad de que se vaya conociendo y sabiendo cómo escribir un ensayo, cómo estructurar algunas tareas que tienen que ser expuestas, ¿no? Se acabaron los diarios de doble y quinta entrada en esta semana 4. Vamos a un test y ya cuando en el próximo parcial veamos los ensayos, les digo cómo se estructura un ensayo, cómo quisiera yo que ustedes escriban y retroalimentamos de mejor manera este tema de la escritura, ¿no? Algo les quería contar antes de terminar. Déjenme, les comparto. Yo les comparto todo lo que ustedes quieran. Mire, estamos en modalidad híbrida y nos vamos en mis cursos. Y tengo acá, está hecho pelota esto. Les voy a mostrar al azar igualmente, ¿no? Tomamos la actividad autónoma 1
y vamos a ver qué nos parece esto y la calificación. Bueno, este compañero nunca se ha conectado, no sé si es que está conectándose en otras materias. Miren, aquí, por ejemplo, si ven este porcentaje, el 63%, es un porcentaje que me muestra cómo el Turnitin va encontrando al trabajo entregado coincidencias con otras fuentes bibliográficas. Seguimos, 45%, acá un 11%, por ejemplo, muy bueno. Acá no se me ha entregado. Pero lo que les quería mostrar justamente es cómo el Turnitin, al entregar a ustedes una tarea, me va mostrando el porcentaje de coincidencia con fuentes bibliográficas y al subir del 10%, al subir del 20%, ya me da una alerta para que yo tenga la precaución de leerla un poco más a ese trabajo y visualizar si realmente está citado de acuerdo a las normas para poder visualizar si es un trabajo eh, que debe serlo, por supuesto, de características individuales y que tenga la consideración con y respeto, por supuesto, a quienes han escrito algo fruto de su esfuerzo, su investigación, y eso tiene que ser citado. Encantado, Roselena, estaré pendiente de las tareas de ustedes, retroalimentaré de mejor manera y haré una revisión anterior de las evaluaciones que he hecho. Muchas gracias por la sugerencia. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, quiero agradecerles. Recuerden, por... Licen, Hola, Derek. perdón Buen que le día. interrumpa, muy buenos días. No, por favor, un Eh, gusto. por hacerle una consultita, si de pronto a usted le parece para hacer un grupo de WhatsApp en el cual usted nos pueda mandar algunos documentos de retroalimentación. Eh, Encantado, Derek. Le cuento algo. ¿Qué es eso? ¿Es un oso de anteojos o qué es de esa fotografía? ¿La tomó usted? ¿Qué tiene ahí en el... No, es un mapache, Licen. Ah, mapache, lo tomó usted. Hay mapaches en el Ecuador. No, no, lo saqué de Ah, Pinterest. ya, bueno. Eh, Miren, yo prefiero la comunicación individual. Créanme que tengo 1000 grupos del fútbol, del básquet, de la universidad, de las carreras, de los profesores, y todos los he bloqueado, excepto el de la familia, porque si no me matan. Todos los demás los tengo silenciados y bloqueados. Soy muy malo porque estoy con los estudiantes en clases virtuales, estoy con los estudiantes en clases presenciales. Soy un poco hiperactivo. Y cuando abro el WhatsApp, porque me dicen que me han enviado algo y los grupos tienen 100.000 mensajes cada uno de ellos, entonces como que no tengo tiempo para estar visualizándolos o viéndolos. Yo con mucho gusto, Derek, si usted quiere consultarme algo, me escribe personalmente y yo lo leo a ese mensaje y le contesto, pero soy muy malo en los grupos realmente. Mil disculpas, Derek. Si quieren incluirme, les voy a decepcionar porque mi participación va a ser por no decirle nula, casi nula. Así que sin problema, Derek, si quieren incluirme en algún grupo, no hay problema, pero individualmente me escriben cuando tengan alguna dificultad con total confianza. Bueno, les voy dejando porque tengo clases, tengo que irme a la universidad. Si tienen otra pregunta, yo con mucho gusto me quedo, la respondo, pero ha sido un gusto, un poco tardía esta posibilidad de encontrarnos sincrónicamente. Recuerden, en la semana 7 estaremos nuevamente en el mismo horario acá para contarnos qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué inconveniente hemos tenido, etcétera. Ahí van a hablar más ustedes que yo. Entonces, les agradezco. Roselena, quería decir algo porque veo prendido su micrófono. No. Sí, licenciado, de manera personal, le agradezco mucho la apertura que ha tenido con nosotros este día. Creo que es uno de los primeros profesores que nos da esta apertura, esta confianza, sobre todo para despejar muchas dudas. Veo que hay muchos compañeros que tenemos muchísimas dudas, pero sin embargo no sé por qué no somos capaces de decir lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo caso, de manera personal, le agradezco mucho por esta apertura, al menos que me da a mí personalmente. ¿Y qué problemas Eso, tienen? nada ¿Muchos más. problemas, Roselena? ¿En serio? ¿Está En la parte complicado? del lenguaje, pues sí, nos un poco de dificultad. O sea, sobre todo hubo un problema la semana pasada que
había un test, pero luego fue que no había un test, que sí había, que no había. El día miércoles yo estuve con un imprevisto personal. Mi hijo estaba viajando a España y tuve que viajar a Guayaquil. Entonces yo ese día no me pude conectar, entonces, pero mi test está pendiente. Yo hablé con la coordinadora de carrera. Entonces, bueno, recién llegué a Cuenca. Entonces estoy ahí como que viendo qué posibilidad hay de que me tomen nuevamente. Y en mi caso, ¿no? Pero hay compañeros que les fueron súper mal en las pruebas de la semana pasada, perdón, de esta semana, el día miércoles, y fue por esta parte de que no se comunica con la licenciada, porque se comunica y no se comunica. Muchos de mis compañeros les escriben, sobre todo los que son jefes de grupos, porque tenemos grupos, y dan órdenes, pero creo que no las entienden. Muchos jefes de grupos tampoco es que comparten mucho la información. Entonces estamos con eso, que la mitad del curso sabe y la otra mitad del curso no sabe. Y bueno, yo no estuve presente el miércoles, entonces no le podría decir la reacción de la profesora que tuvo, porque creo que nadie comentó, nadie dijo algo al respecto sobre todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo con la falta de comunicación con la misma docente. Entonces eso, ella requirió que se les escriba de forma del mail y entonces, pero realmente creo que sobre todo la parte esta, los deberes, las tareas, los trabajos, por ejemplo, de mi parte, yo no puedo subir desde la segunda semana, la tercera semana el deber. Sin embargo, ella nos dijo que no importa que sigamos haciendo, pero pero no nos habilitó. Entonces, yo no sé esa parte porque quería hablar con ella, pero no hay manera de lograr comunicarme, excepto en las clases, ¿no? O sea, ahorita tendría que faltar prácticamente toda esta semana para ver si es que la próxima semana me da la apertura, primero de dar el test y segundo de preguntarle que por qué no, o sea, ella designa tareas, pero nos falta la parte en la que dice agregar tarea o subir tarea y esta parte no está. Entonces, no sé cómo estemos, o sea, digo, de mi manera personal, o sea, solo tengo un trabajo subido y los otros trabajos no tengo, los tengo hechos, los tengo en mi computadora, pero no los puedo subir. Entonces, eso. Entonces, no sé cómo están mis compañeros, pero de mi parte, o sea, estoy así prácticamente con una nota. Bueno, Roselena, lamento escuchar aquello. Voy a tratar de conversar yo con la coordinadora ahora que estaré en la Universidad Estatal de Bolívar. Estos temas hay que tratarlos personalmente, sobre todo por la particularidad de esta modalidad híbrida. Ustedes viven en varias ciudades de nuestro país y claro, se hace muy complejo el tener que venir acá a la sede de la Universidad Estatal de Bolívar a resolver este tipo de inconvenientes. Lamento escucharlo, voy sin querer saber el nombre del profesor o de la profesora, sin duda requerir la coordinación que tenga esa particularidad de entender de que es una modalidad en la cual Si quieren requerimos. lanzar para Hola Stephanie, reactivar. dígame. Hola. ¿Puedo hablar? Dice, Hola Leticia, ¿cómo está? Buenos días, Sí, licenciado. Lo que dígame, pasa por es favor. que la docente no nos da la apertura y el día que al menos yo hablé, se enojó. Se enojó y prácticamente nos dijo que le hacemos trabajar de más. Y ella no nos da indicación de qué realidad tenemos que hacer de las tareas, porque ahora resulta que los test no son tareas y que nosotros debíamos hacer otras tareas que debemos entregar hasta el domingo y no estamos claros con qué tareas tenemos que hacer. Ujú. Pero sin embargo nos dijo que esa es la nota y si ya no subimos ya nos quedamos sin nota. ¿Tienen ustedes el número telefónico de coordinadora? Por ejemplo, Lisette es una persona que está nombrada como coordinadora y le veo muy activa, que está preocupada por los estudiantes. ¿Han conversado con ella de esta particularidad, de este inconveniente que tienen? Puede ocurrir con mi asignatura, puede ocurrir con muchas asignaturas, es decir, cómo hay obstáculos que hay que ir solventando, sobre todo en esto de la modalidad híbrida. Yo creo que la comunicación es fundamental porque de otra manera nos circunscribimos a lo frío de un entorno virtual, a la concreción de una actividad que no solamente es el resultado de la enseñanza-aprendizaje. Por eso digo yo, quiero que en la semana 7
más allá de poder explicar estas cuestiones, de poder presentarnos, de socializar el sílabo, de mostrarles el entorno virtual, con ustedes debatir y analizar los temas que vamos a ver en la semana 5, 6 y 7, es decir, modelos económicos, qué opinan del modelo económico, por ejemplo, agroexportador en el país, por ejemplo, el neoliberalismo, etcétera. O sea, debatir este tipo de temas, tocar temas que seguramente ustedes van a consultar más que yo, van a ampliar los conocimientos más de los que yo puedo tener y eso me enriquece y por supuesto ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ustedes entenderán la dificultad que tenemos nosotros de saber, y a mí me duele que existan estas cuestiones de índole en la cual tengan justamente estos problemas ustedes acá con esta carrera, con docentes, compañeros o compañeras, y que lamentablemente voy a tratar de hablar con la coordinación para que se pueda sugerir otro tipo de metodología para poder tener la relación con ustedes en las clases y en las actividades propuestas, ¿no? Esa tarea voy a tratar de hacerla hoy mismo con Lisset, con la coordinación, y ver cómo puede sugerir, entiendo, otro tipo de comportamiento por parte de la docente. Lamento escuchar aquello, más sin embargo quisiera trasladarme nuevamente si es que hay algún tema de esta asignatura que quisieran ustedes tocar, preguntarme, si no ir cerrando. Voy a salir corriendo, en realidad tengo pocos minutos para llegar a la universidad a una clase presencial, pero siempre es importante, por supuesto, todo el tiempo que ustedes requieran para poder contarnos, para poder tener esta posibilidad de visualizar los inconvenientes que puedan ustedes tener en este proceso de enseñanza-aprendizaje con la modalidad híbrida. Así que de mi parte, yo agradecido por su participación. Me había conectado a esta clase a la hora prevista, un poco, unos minutos antes. Dije, uy, voy a tener que grabar 1 hora de clase como es que se nos requiere y sin la participación de nadie. Entonces pensaba crear el video, explicar el sílabo, explicar el funcionamiento del entorno virtual, más sin embargo empezaron a conectarse y dije, uy, qué alivio, para por lo menos tener este encuentro síncrono, al menos en la semana 4, con la imposibilidad que tuvimos en la semana 1. Así que el agradecimiento a ustedes, cualquier cosa, nuevamente, por favor, a disposición está el número telefónico mío, el WhatsApp, o como ustedes quieran, a través del correo electrónico. En cualquier dificultad que tengan, presto para ayudarles y estaremos nuevamente en la semana 7 en este encuentro síncrono. Mande, Roselena, veo que prendió el micrófono. ¿Alguna otra cosa al finalizar? No, nada más, solamente muchas gracias por todo ese apoyo que nos está brindando en este momento y pues muy agradecida. Simplemente No eso. se le escucha como cuencana, pero... Bueno, no soy cuencana, soy Ah, del oriente, pero ya vivo aquí en Cuenca. Pero ya. sí, sí, Yo iba a decir sí. vive en Cuenca, pero no se le escucha como cuencana, así que ya me suponía que eso. Un fuerte abrazo, muchas gracias y buenos días, muchas Gracias. Sí, gracias. hasta luego, cuídense Chao, que Luego Muchas gracias. dice gracias, hasta dicen. luego.